Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Comienzan las audiencias públicas de la investigación contra Donald Trump. En el inicio de la fase pública de la investigación para el impeachment de Donald Trump en el Congreso, comparece el veterano diplomático George Kent, subsecretario adjunto de Asuntos Europeos y Euroasiáticos. Kent ha negado que hubiera fundamento legal para alegar que Hunter Biden vulneró la ley estadounidense en Ucrania y requiriese, por tanto, ser investigado. Además, acusó a Giuliani de haber llevado a cabo una campaña para ensuciar a la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, que ha denunciado presiones de Donald Trump para despedirla con acusaciones falsas. Asimismo, dijo que el objetivo de Giuliani en Ucrania era buscar material para utilizar contra un rival político. Comienzan en el Congreso las audiencias públicas de la investigación de juicio político al presidente Trump. Es un día importante para el país. En la sesión de hoy testifican el diplomático de carrera y embajador interino en Ucrania, William Taylor, y el subsecretario adjunto del Departamento de Estado, George Kent. Preguntas habrá muchas, pero la principal de ellas probablemente será si Trump presionó a Ucrania para obtener un beneficio personal y no para el país. En esta primera sesión hemos visto las intervenciones del embajador de Estados Unidos en Ucrania y del subsecretario adjunto del Departamento de Estado. Buenos días, soy George Kent, secretario de Estado adjunto para Europa Oriental y el Cáucaso. He servido orgullosamente como un oficial de servicio exterior por más de 27 años, bajo 5 presidentes, 3 republicanos y 2 demócratas. Como mencioné en mis comentarios iniciales el mes pasado, en la sesión a puerta cerrada, represento la tercera generación de mi familia que ha elegido una carrera de servicio público y he jurado, como todos los servidores públicos, de actuar en defensa de nuestra Constitución. Ciertamente, un George Kent juró defender la Constitución de manera continua desde hace 60 años, desde que mi padre se reportó a Annapolis para entrar a la Academia Naval. Después que se graduó en el año 65, cuando ganó el trofeo Heisman, mi padre sirvió 30 años de forma honorable, incluyendo como capitán de un submarino nuclear en plena Guerra Fría. 5 de mis tío abuelos sirvieron en distintas ramas armadas. Tom Taggart estuvo en las Filipinas cuando el ataque a Pearl Harbor. Él sobrevivió a la marcha de Bataan y 3 años y medio después en un campamento de prisioneros en Japón. Regresó al servicio como juez de la Fuerza Aérea, defendiendo el imperio de la ley hasta que murió en el año 65. Hoy comparezco ante ustedes una vez más, obedeciendo a una conminatoria como testigo, listo para responder a todas sus preguntas sobre los acontecimientos examinados en esta investigación, a mi leal saber y entender, de acuerdo a lo que establece la ley. Voy a hacer algunas declaraciones iniciales sobre qué es lo que me traen de ustedes en el día de hoy. A tal efecto, el principio de servicio público y el interés nacional y el lugar de Ucrania en nuestros intereses nacionales. En los últimos 5 años hemos visto esfuerzos de apoyar a Ucrania en su lucha por la causa de la libertad y el renacimiento de un país libre de la dominación rusa y el legado de instituciones soviéticas y la vida postsoviética. Como dije en mi declaración a puerta cerrada el mes pasado, uno no entra al campo de la diplomacia internacional sin esperar que haya algún tipo de resistencia, incluyendo ataques personales. Estos ataques vinieron de los rusos, de sus agentes y elementos corruptos de Ucrania. Esto me decía que sus esfuerzos estaban dando resultado. Es lamentable ver a algunos estadounidenses, incluyendo aquellos que se asociaron con ucranianos corruptos, en aras de agendas dedicadas a afectar los intereses nacionales en Ucrania. En mi opinión, esos ataques socavan los intereses nacionales de Estados Unidos y de Ucrania y socavan nuestra crucial relación bilateral. Estados Unidos tiene intereses importantes en Ucrania. El éxito de Ucrania es parte de nuestro interés nacional y de nuestros intereses nacionales en Europa en las últimas décadas. El liderazgo de Estados Unidos tuvo programas como el Plan Marshall y la creación de un nuevo orden internacional protegido por la seguridad colectiva brindada por la OTAN. Europa Oriental se recuperó después de la Segunda Guerra Mundial.
A pesar de estar a la sombra de la cortina de hierro, la seguridad y prosperidad de Europa contribuyeron a nuestra seguridad y prosperidad. El apoyo al éxito de Ucrania también encaja en nuestra estrategia en Europa Oriental desde la caída del muro hace 30 años, la semana pasada. Una Europa unida, libre y en paz. Un gran logro. No sería posible si Ucrania no es libre y en paz, incluyendo los territorios de Crimea y Donbas ocupados por Rusia, como lo ven en el mapa marcado en rojo. La estrategia de seguridad nacional del gobierno de Trump deja en claro que los retos globales que enfrentamos tienen una gran competencia con rivales como Rusia y China y la necesidad de competir por influencia positiva sin tomar nada por sentado. Y en ese sentido, Ucrania ha estado en la vanguardia no solamente de la guerra convencional de Rusia desde 2014 y su campaña de influencia maligna, sino en el foco de un proceso geopolítico que afecta a Estados Unidos. La revolución por la dignidad de Ucrania obligó a un liderazgo prorruso y corrupto a huir a Moscú. Después de eso, Rusia invadió Ucrania, ocupó 7% de su territorio, más o menos el equivalente al territorio de Texas en Estados Unidos. En ese momento, las instituciones de Ucrania estaban al punto del colapso. La sociedad civil de Ucrania le hizo frente a ese reto, formó batallones voluntarios de ciudadanos, incluyendo profesionales de tecnología y médicos, buscaron fondos para su propio armamento y suministros y blindaje. El equivalente a nuestras milicias en 1776, tratando de ganar tiempo para que un ejército normal se reconstituyera. Desde entonces, más de 13.000 ucranianos han muerto en suelo ucraniano defendiendo su integridad territorial y su soberanía de la agresión de Rusia. El apoyo de Estados Unidos en Ucrania en esta guerra de independencia ha sido crucial en este sentido. Haciendo una analogía, las colonias de Estados Unidos no habrían podido salir adelante de no haber tenido apoyo transatlántico. En un eco de la asistencia de Lafayette al ejército de Washington y John Paul Jones, el Congreso asignó más de $1.500 millones en los últimos 5 años en asistencia necesaria para equipamiento y entrenamiento de las fuerzas de Ucrania. Esto le dio más fuerza a Ucrania para enfrentar la invasión de Rusia. Por fin, están en el camino de convertirse en un socio firme de Estados Unidos en la OTAN. Como el entrenamiento de Steuben en Valley Forge, los entrenadores desarrollaron las capacidades de las fuerzas ucranianas cerca de la frontera polaca, ayudaron a reescribir manuales de entrenamiento para generaciones futuras, como hizo von Steuben con Estados Unidos. Al apoyar la resistencia de Ucrania a la agresión rusa, hemos estado en primera fila observando la situación en el siglo XXI, entendiendo lo que pasa con Rusia y lo que esto impacta a nuestra seguridad nacional. En 2019, ciudadanos ucranianos pasaron la antorcha a una nueva generación, una que surgió en una Ucrania independiente, no en los últimos días de la influencia de Rusia, desarrollando a la élite política tradicional de Ucrania con un nuevo gabinete con una edad promedio de 39 años y un parlamento con una edad promedio de 41 años. En el centro de ese cambio, 5 años después de esa revolución de la dignidad, está una sed de justicia, porque no puede haber dignidad sin justicia. Sin la reforma de un sistema judicial que tenga justicia e integridad para todos, la sociedad ucraniana se mantendrá perturbada. Inversionistas foráneos, incluyendo los de Estados Unidos, no harán las inversiones necesarias para garantizar que la prosperidad de Ucrania se mantenga. Es por eso que el principio del imperio de la ley y la integridad institucional es tan importante en nuestra estrategia para una Ucrania exitosa. También se aplica a otras naciones que fueron cautivas, recuperándose del desgobierno ruso y soviético. Es un principio clave. El imperio de la ley siempre entraña riesgos. Estoy agradecido a todos los miembros del Congreso y a su personal, muchos de ustedes que han viajado a Ucrania en los últimos 5 años y asignado miles de millones de dólares en asistencia y apoyo a nuestros objetivos políticos. Esto ha permitido a Ucrania enfrentar la agresión de Rusia en las áreas de energía, en el área cibernética y de información, y empoderado a instituciones públicas y a la sociedad civil para enfrentar
la corrupción y aplicar reformas. Debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado en Ucrania en los últimos 5 años, aunque falta mucho por hacer. Y cuando digo todos, me refiero a los miembros del Poder Legislativo, del Ejecutivo, de ambos partidos, en las comunidades interagencias, la Embajada en Kiev, la sociedad civil y nuestros aliados y socios transatlánticos. No podemos dejar que nuestra determinación se quebrante, porque es mucho lo que está en juego, no solo para Ucrania y la seguridad europea, sino también para los intereses generales de Estados Unidos. Mi declaración previa cubrió mucho espacio en 10 horas. Los temas fundamentales fueron los siguientes. Hablé de mi experiencia con intereses de Estados Unidos y de lucha contra la corrupción en Ucrania. Esto me puso en una posición preferencial para trabajar con las autoridades ucranianas. Muchos de los temas que está investigando esta comisión tengo conocimiento de primera mano y en algunos casos resultado de conversaciones y reuniones específicas. Esto no es muy diferente de cómo cualquier otra persona hace su trabajo. Yo estoy dispuesto a compartir mis observaciones factuales con la comisión y dejaré claro que se basa en conocimiento directo o por parte de terceros. Los esfuerzos de lucha contra la corrupción en Ucrania se concentran en elevar la capacidad institucional para que Ucrania pueda combatir la corrupción e investigar presunta actividad criminal utilizando los mecanismos apropiados para ello. Esto es crear y seguir el imperio de la ley. Y si hay vínculos criminales en Estados Unidos, las autoridades deben investigarlo. Si pensamos que ha habido una acción criminal en el exterior que viola las leyes estadounidenses, tenemos los mecanismos para hacerlo. A través del Departamento de Justicia o de agentes del FBI en el exterior o mediante otros tratados. Como un principio general, yo no creo que Estados Unidos deba pedirle a otros países que realicen investigaciones específicas asociadas con temas políticos contra los adversarios de aquellos que están en el poder, porque estas acciones socavarían el imperio de la ley al margen del país involucrado. El tema de la corrupción en Ucrania, incluyendo la situación que tiene que ver con la empresa Burisma, la preocupación fundamental del gobierno de Estados Unidos desde 2014 fue Nicholas Zlochevsky, el propietario de la empresa, cuyos activos se han congelado en el exterior, y hemos estado tratando de recuperarlos en favor de Ucrania. Yo he planteado inquietudes con la Fiscalía respecto a por qué esta investigación se le puso fin. Pensamos que se pudo haber aceptado sobornos para ponerle fin al caso. Después supe que Hunter Biden era parte de la junta directiva de Burisma. Después, en una reunión con la oficina del vicepresidente en 2015, yo expresé mi preocupación de la posición de Hunter Biden en esto que podía crear la percepción de un conflicto de interés. Quiero dejar en claro, sin embargo, que yo no vi ningún esfuerzo de ningún funcionario de proteger a Burisma. De hecho, sé que consistentemente se pidió que se restableciera la investigación de Zlochevsky, el fundador de Burisma, y que se le dieran fondos a los fiscales para que llevaran adelante la investigación del caso. En 2018 y 2019, supe que había un esfuerzo de Rudy Giuliani y de otros, incluyendo Lev Parnov e Igor Fruman, de realizar una campaña para desacreditar a la embajadora Yovanovitch y otros funcionarios en Kiev. Los principales agitadores en Ucrania eran algunos de los fiscales corruptos con los que me había enfrentado antes. Ahora estaban lanzando información falsa contra aquellos que querían exponer su mala conducta, incluyendo diplomáticos estadounidenses, funcionarios ucranianos y miembros de la sociedad civil en Ucrania. A fines de la primavera de 2018, vi con alarma que esto estaba dando resultados. Se destituyó a la embajadora Yovanovitch y lo que estaba pasando con el gobierno de Zelensky. Me pareció evidente que estas actuaciones de Giuliani con objetivos políticos estaban afectando la actuación de Estados Unidos en Ucrania, a pesar del deseo del presidente Zelensky de una reunión en la Casa Blanca. Siempre ha habido condiciones a nuestra asistencia con Ucrania, incluyendo reformas anticorrupción y objetivos de seguridad social y política. El Fondo Monetario Internacional hace lo mismo. El Congreso y el Ejecutivo trabajan juntos para establecer condiciones a la asistencia foránea en la iniciativa de asistencia a Ucrania. Al margen de mi testimonio de hoy, haré lo posible por responder a sus preguntas que tocarán temas, conversaciones y documentos de varios años. Me pueden limitar 3 consideraciones. Primero, el Departamento de Estado ha recopilado todo el material de acuerdo a la combinatoria del Congreso que pueden tener elementos que tienen que ver con esta
sesión. No tengo esos documentos en mi poder. Trataré de responder lo mejor que pueda a mi leal saber y entender. Segundo, como sabe la Comisión, por testimonio presentado en este proceso, ha habido preocupación que pueda haber preguntas sobre información confidencial. Le hemos pedido guía al Departamento de Estado sobre estos temas, sobre mi declaración pública, y el Departamento de Estado no me ha dado ninguno. Así que me pueden hacer preguntas que, si yo pienso que tocan información confidencial, no responderé en este foro público. Tercero, puede haber preguntas que tengan que ver con la identidad de miembros de la comunidad de inteligencia. Estas preguntas fueron borradas de mi declaración. Seguiré el consejo de mis abogados y no responderé. Quiero concluir mi declaración con una observación sobre algunos de otros servidores públicos que han sido atacados personalmente: el embajador Yovanovitch, el coronel Binman y el Dr. Hill. Uno de ellos al menos va a comparecer en los próximos días. Marsha, Alex y Fiona nacieron en el exterior antes que sus familias o ellos decidieran inmigrar a Estados Unidos. Tomaron la decisión profesional de servir a Estados Unidos en el servicio público, ayudando a conformar nuestra política exterior hacia Rusia en particular, y nosotros somos mejores gracias a eso en cuanto a seguridad nacional. Son los herederos de dos héroes del siglo XX. Mi ex profesor Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger. Como Brzezinski y como Kissinger, ellos lucharon la opresión buscando una nación más segura. Esa honorable tradición de nexos transatlánticos se remonta al nacimiento de nuestra república. Nuestra independencia no se habría logrado sin la decisión de funcionarios europeos, Lafayette, Rochambeau, von Steuben y Pulaski y Kosciuszko, de venir al Nuevo Mundo a luchar por nuestra causa de libertad y por el nacimiento de un nuevo país libre de dominio imperial. Es un privilegio estar aquí con mi ex jefe, el embajador Taylor, y es para mí un honor servir con todos estos estadounidenses patriotas. Gracias. Thank you, Ambassador Taylor.